Desde bien pequeño he sido socio del Fútbol Club Barcelona desde que nací, mi abuelo me hizo socio, entonces sí que he tenido un apego muy especial desde bien pequeño a este club, lo siento como mi casa, como mi familia, pero hubo un día que tuve que marchar y opté por tomar esa decisión porque creo que al fin del todo puedes ser del Fútbol Club Barcelona toda tu vida, pero en ese momento específico, primero lo que tenía que ser era futbolista. No fue nada fácil, como puedes pensar, los primeros 6 meses en Manchester fueron muy duros, llorando muchas noches. Pero bueno, creo que esa etapa para mí fue decisiva en lo que soy ahora mismo. Creo que soy una persona totalmente distinta si no hubiera pasado esa etapa de 4 años, en los cuales 3 estuve en el Manchester United y luego estuve un año cedido en el Zaragoza, porque fui ahí siendo un niño y creo que volví a Can Barça cuando volví siendo un hombre. Estuve muchos días en los cuales me preguntaba por qué estaba ahí, porque estaba solo, jugaba poco porque era joven y había una pareja de centrales que eran muy buenos, eran Vidic y Rio Ferdinand. Entonces las oportunidades eran pocas, hacía mal tiempo, la comida no era la mejor. El primer año que llegué ahí con 17 años viví con una familia, no fue lo más fácil del mundo porque, bueno, obviamente la cultura es muy distinta. Me acuerdo el primer día que el postre me pusieron una tarta de limón caliente, que yo detesto las tartas, y más si es de limón y más si es caliente. Entonces te la comes porque es la primera vez y es nuevo, pero me acuerdo de unas ganas de querer sacarlo, entonces comiéndomelo con obligación y te das cuenta que es que no estás en casa, aunque los padres de esa familia intenten ayudarte al máximo y que sientas que es tu hogar, pues no es lo mismo. Es una situación muy complicada la de dar el salto al primer equipo porque eres muy joven, quieres gustar y demostrar que puedes estar ahí, pero a la vez estás muy cohibido, no nervioso, pero sí que intentas pasar desapercibido porque no quieres ser el centro de atención, porque obviamente estás rodeado de estrellas y tú estás empezando. Entonces es una sensación difícil de empezar a entrenar con ellos. Un defensa tiene que ir al balón dividido y tiene que ir muy fuerte, pero a la vez, hostia, si lesionas a Giggs o a Cristiano Ronaldo o a Ruud van Nistelrooy. Me acordaré siempre un partido en el campo del Bolton con el Manchester United, que perdimos 1-0 y fue un error mío. Es un balón largo, aéreo, que calculas mal, vas a rematar y no tocas la pelota, y me acuerdo que Anelka jugaba en el Bolton, controló dentro del área, metió gol y el equipo perdió 1-0. Estaba en una época que el míster me estaba dando mucha confianza y a partir de ahí pues esa confianza, pues como suele pasar en los jugadores jóvenes que intentan pues ganarse minutos, y si tú fallas pues normalmente al entrenador le entran las dudas y dejó de confiar en mí. En ese momento, pues obviamente fue muy duro, porque, pues lo que te digo, ¿no? Estar en un sitio que no es tu casa y ver cómo un entrenador que le estabas generando confianza, pues la pierde, pues no era agradable, pero luego con el tiempo te das cuenta que con ese error puede llegar al Barça y puede ganar todos esos títulos que he ganado. Fue mi representante, Arturo Canales, que me viene y me dice que puede haber la opción de ir al Barça. Y yo primero me quedo un poco sorprendido porque yo no estaba jugando en el Manchester United, entonces ¿cómo van a querer un central que no juega? Entonces me dijo, no, porque te conocen, estuviste muchos años ahí, es el perfil que buscan, tu manera de jugar, y obviamente no vas a venir como un central titular, pero sí que te quieren como un central que puede salir y hacerlo bien si se lesionan los titulares. Entonces yo dije, me voy de cabeza, da igual, es mi casa. Es un estilo de juego que me va quizá mejor que la Premier League, y sé que voy a tener mi oportunidad. Entonces ni lo dudé desde el primer momento. Vamos, o sea, lo difícil era convencer a Sir Alex Ferguson que me dejara salir, porque en Inglaterra no hay cláusulas de rescisión, entonces podían poner el precio que les daba la gana. El último año que yo estuve en el United, a mí el míster Sir Alex me había dicho que iba a jugar unos 25 partidos y creo que jugué unos 13 o 14, jugué la mitad. Entonces esa promesa no la había cumplido, entonces fui y le dije, Sir Alex, no, siento que no has cumplido
tu parte del deal, tu promesa, entonces entiende bueno, que viene el Barça, que es mi casa y que quiero ir ahí. Y la verdad que nada, fue una conversación, fue muy difícil porque así como te digo que no jugaba y que era muy duro con Sir Alex Ferguson, siempre tuve una relación fenomenal, siempre digo que para mí fue como un segundo padre, pues el primer día me cuidó muchísimo. Y bueno, tener esta conversación siempre es difícil porque al final tenía 21 años y él me había ayudado mucho, pero también sentía que había perdido su confianza con el error ese, entonces la conversación fue muy bien. Se cerró todo relativamente rápido, pero justo en el momento en que se estaba a punto de cerrar, coincidió que eran las semifinales de Champions y jugábamos Manchester United-Barcelona. Entonces, bueno, quieras o no, pues cuando ya sabes que estás a punto de irte al Barça, pero a la vez quieres luchar obviamente por el Manchester United porque son tus intereses en ese momento. Y el primer partido jugamos en el Camp Nou y Vidic, que era uno de los dos centrales, se lesiona, tiene problemas estomacales, creo, y no puede jugar. Y yo era el tercer central, en teoría me tocaba jugar en el Camp Nou. Entonces, bueno, con muchos nervios y en la siesta, bueno, cuando tenemos 2 horas de descanso antes del partido, me vino el míster a la habitación, que esto no lo hacía nunca, y me dice: Gerard, lamento decirte que por tu situación, porque sé que lo tenéis muy avanzado y que ya te vas a ir al Barça, no te pongo, porque si por lo que fuera saliera un mal partido, te podrían decir que era porque ya te estás yendo al Barça. Entonces, que sepas que no te voy a poner hoy. Y fue un golpe duro, la verdad, porque esperaba jugar y me hacía mucha ilusión porque era en el Camp Nou. Pero a la vez vi que dando ese paso era que eso se iba a cerrar, que al final era lo más importante para mí porque era donde quería ir. Acabamos eliminando al Barça y ganando esa Champions, así que me fui de la mejor manera posible, ganando la Premier League y la Champions League.